Bendecidos, amén, qué bueno. Bueno, estamos en nuestro tercer día de seminario. ¿Qué tal se han sentido hasta ahora? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quién? Eso es nomás para ver si están atentos, hermanos. Espero que el día de hoy sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Agradecemos su puntualidad. Les recordamos que por ahí hay una cartulina de agradecimiento, así que si no les recordamos nada. Me dijeron que no les recordara eso, perdón. Y bueno, vamos a iniciar con una oración. No sé si gustan ponerse de pie para orar. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, porque podemos estar aquí para tener este refrigerio espiritual. Gracias, Señor, por todo lo que nos permites aprender y entender y reaprender y reconocer. Señor, quiero pedirte por cada uno de los hermanos que están aquí reunidos, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones, que nos ayudes, Señor, a desaprender las malas prácticas para poder adoptar estas buenas y nuevas prácticas que el hermano Jim nos está mostrando. Bendice al hermano Jim, sigue dándole sabiduría e inteligencia, síguenos enseñando a través de él. Y gracias te damos, Señor, porque tú permites que esto sea posible. Pedimos por aquellos que vienen en camino, permite que lleguen con bien y que también todo esto sea de bendición para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, los dejo con Jim. Ahora sí. Pero prendí. ¿No? ¿Aló, aló, aló? ¿Sí? ¿No? ¿Qué he hecho? ¿Ya? ¿No? ¿Sí? ¿Aló, aló? Ahora sí. Poquito. Bueno, ayer empezamos a hablar de la observación y tocamos 3 puntos y recién al final mencioné el cuarto punto. Lo que quiero hacer hoy es terminar este tema de la observación y después vamos a tocar un tema que para muchos va a ser un tema nuevo, diferente. Mañana vamos a hablar de otro tema, no puedo decir porque quiero hacer una trampa y si les digo, entonces no puedo hacer mi trampa. Entonces. Pero estábamos hablando de la importancia de notar los detalles más importantes del pasaje. Y una cosa que dije ayer que quiero recalcar es que no se trata simplemente de hacer observaciones, sino de buscar las cosas más importantes en el texto. Si yo encuentro cosas que están en el texto, pero no me ayudan a entender el punto principal, realmente no son tan esenciales. Entonces, la idea es observar las cosas centrales. Entonces, hay varias técnicas literarias que los autores de las Escrituras usan que nosotros tenemos que reconocer para ser excelentes observadores. Una de esas técnicas es la repetición. Obviamente la repetición significa que el autor dice la misma cosa, quizás usando diferentes palabras, pero dice la misma cosa vez tras vez tras vez. Es como cuando yo como padre quiero que mis hijos hagan algo y yo digo, hijo, haz tal cosa y no lo hace. Entonces, ¿qué hago yo? Hijo, haz tal cosa. Si no, yo tengo que decirlo y después, no.
Entonces, los autores de las escrituras hacen la misma cosa. Ellos repiten cosas para enfatizar. Por ejemplo, el libro de Levítico repite, no me acuerdo cuántas veces, pero la palabra santo. Hay como, creo que 20 o más veces que el libro menciona santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque es el énfasis del libro. El libro de Ezequiel, él repite la frase para que conozcan que Él es el Señor como 65 veces en el libro. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros nos demos cuenta que es un tema central en el libro. Es igual en muchos casos, ¿no? Hay una repetición. Entonces, tenemos un texto acá, Lucas 15, 1 al 10, que es un ejemplo de la repetición. Quiero que ustedes lean el texto para ver cuáles son los ejemplos de repetición y cuál es el punto, ¿ok? ¿Cuál es la enseñanza que el autor quiere transmitir a través de esa repetición? ¿Ok? Pueden trabajar juntos leyendo estas dos parábolas y tratando de encontrar. ¿No está? ¿El texto no está en el libro? ¿Dónde está la página? Ay, perdónenme. No sé qué pasó. Generalmente pongo todos los textos. Probablemente ese día estaba o dormido o borracho. No, estoy bromeando. Ok. No, probablemente lo quité para ahorrar espacio. Ok, bueno, ustedes pueden leerlo y tratar de encontrar cuál es la idea central en base a la repetición. ¿Cómo estás? Querían asegurarse que llegaras a tiempo. No.
¿Cómo estamos? ¿Ya? Ok. Realmente en este texto hay 3 parábolas en Lucas 15. La primera parábola es la parábola del oveja perdida. La segunda, la moneda perdida. Y la tercera, el hijo perdido. Aunque lo llamamos hijo pródigo, es parte de esto. Es otra ilustración del mismo punto. Ok, entonces, ¿qué encontraron? Ok, se repite gozo. ¿Qué más? Pérdida. Pecador. ¿Qué más? Encontró. Ok, arrepentimiento. Muy bien. Entonces, 6 veces encontrar, de alguna forma, ¿no? Perdido 5 veces. Gozo 5 veces. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que el autor quiere decir? En una línea. Ok, muy bien. Entonces, empieza con algo perdido que se encuentra y la consecuencia es gozo. Sencillo. Y Jesús mismo nos interpreta para nosotros y dice, tiene que ver con los pecadores que se arrepienten y trae gozo en el cielo. ¿Por qué era tan importante este mensaje? Porque se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. La parábola es 100% dirigida a eso. Jesús dice, ustedes no están muy contentos con el hecho de que yo estoy aceptando a los pecadores. Voy a decirles algo. Hay una cosa perdida y se busca y encuentra y la consecuencia es gozo. Así es Dios con esos pecadores que ustedes no quieren aceptar, ¿no? Ahora, la tercera parábola tiene otra puñalazo al final, porque nosotros siempre enfocamos el hijo pródigo, pero el hijo perdido realmente es el hijo mayor. Porque al final Dios dice, el Padre dice, pero todo lo que yo tengo es tuyo. Nosotros tuvimos que celebrar porque tu hermano que se perdió ha sido encontrado. Y lo que está diciendo a su hijo mayor es, ¿no te das cuenta que tú también estás perdido? ¿No? Entonces, la repetición. Ok, otro ejemplo. Este ejemplo es muy diferente, pero similar. Ok, entonces, lean para ver cómo es la repetición acá.
este ejemplo no necesita trabajar tanto. ¿Qué encontraron? ¿Cómo? 3 veces lo llama. 3 veces responde. Hay 3 ciclos que se repiten. ¿Cuál es el... ¿qué más? Antes de interpretar. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa han encontrado? Ok. Ok, muy bien. Y pregunto, ¿la cosa que Él manda hacer es la misma cosa cada vez? ¿No? Usa palabras diferentes, pero es la misma cosa, ¿no es cierto? Apacienta mis corderos o mis ovejas, pastorea, es la misma cosa. Usa palabras diferentes, pero está llamándolo a la misma tarea, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que se hace? ¿Me amas o me quieres? Un paréntesis, algunos eruditos han tratado de decir que el asunto realmente tenía que ver con una palabra en griego, la palabra para el amor, porque usa 2 veces agape y una vez phileo, y se han hecho todo un mundo del hecho de que él cambia la palabra para amor. No tiene nada que ver, no es el punto. Cambia también la palabra para apacentar, no tiene nada que ver, son sinónimos. Aunque, bueno, no quiero entrar en todo ese debate, pero no es el punto. ¿Por qué se repite 3 veces un llamado y un encargo? 3 veces, la misma cosa. ¿Por qué? Bueno, por lo que he visto y he leído, creo que tiene que ver con que Pedro lo negó 3 veces. Entonces el Señor le pregunta 3 veces para que él, como para restaurarlo, de que él responde, sí, te amo 3 veces, sabes que te amo, sabes que te quiero. Y según lo que narra la Escritura, es para restaurar a Pedro de que el Señor sabe que lo ama y lo perdona. Ok, exactamente. La idea es, Pedro le negó 3 veces. Entonces Cristo lo restaura 3 veces. Para mostrarle, estás totalmente restaurado. Todo lo que pasó, ya pasó. Vuelves al trabajo que tenías antes. O sea, que... Sí, o sea, por eso la pregunta es, si puedo decirlo así, es una pregunta tonta, ¿no es cierto? ¿Por qué me preguntas? Tú ya sabes todo. Porque el asunto no era la respuesta, el asunto era la restauración. Era el proceso de restaurar a Pedro, para que Pedro sepa que Cristo le ha dicho, vuelves a tu trabajo, vuelves a tu trabajo, vuelves a tu trabajo. Vamos a empezar de 0, todo es nuevo. Es común usar un vocabulario distinto.
lo hace también con el verbo de pastorear. Yo creo que es más por la tercera vez que por el verbo. Lo que pasa es que hay una creencia de que ágape es un amor especial, que ágape es un amor divino, un amor sacrificial, y phileo es un amor entre amistades. Pero la evidencia no apoya esa idea. Por ejemplo, ¿saben lo que es la Septuaginta? La Septuaginta es la versión en griego del Antiguo Testamento. Más o menos alrededor del año 300 antes de Cristo, puesto que tantos judíos habían salido de Palestina y vivían en el extranjero, muchos no hablaban hebreo. Entonces la Biblia en hebreo no les ayudaba. Entonces se mandaron a traducir la Biblia en hebreo al griego para los helenistas, los judíos que hablaban griego. La Septuaginta se llama. En la Septuaginta hay un texto donde se habla de un amor incestuoso. ¿Y saben cuál es la palabra que se usa? Ágape. Yo no lo veo como un amor divino o sacrificial. O sea, y hay muchos otros ejemplos en el Nuevo Testamento donde ágape y phileo son sinónimos. No siempre son sinónimos. Un sinónimo no es dos palabras que siempre son intercambiables. No es lo que un sinónimo significa que dos palabras pueden ser usados de la misma manera en ciertos contextos. Ágape y phileo son sinónimos. Entonces, ágape no es una palabra especial, no es una palabra que enfatiza una clase de amor que es más allá. No, la evidencia no apoya esa idea. Lo que demuestra la clase de amor es el contexto y no la palabra en sí. Lo que hacemos muchas veces confundimos y pensamos que lo que el contexto agrega es realmente lo que la palabra significa. Tenemos que hacer una distinción entre el contexto y el significado de una palabra. ¿Ok? Entonces, yo creo que la razón por su respuesta más emocional al final es porque era la tercera vez y ya se cansó. Digo, oye, ¿por qué me preguntas 3 veces? Tú sabes. Y Jesús no responde, es porque Jesús simplemente dice, apaciente mis ovejas. No, discute, hermano. Sí. Tendría que buscar dónde, pero sí. No, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, habla del amor que el Padre tiene para el Hijo. Usa phileo. Habla de un amor, ¿dónde está? Alguien que amó al mundo. No me acuerdo exactamente qué texto. Usa ágape. O sea, hay varios ejemplos. Y yo tengo en mis apuntes en la computadora, podría mostrarte en otro momento, varios ejemplos de donde ágape significa un amor mundano y donde phileo significa un amor más puro, más divino. Sí. No, ágape aparece mucho más. Sí. Sí, ágape es una palabra más o menos común, pero
no sé dónde empezó. Hay un comentarista que se llama William Barclay y él hace mucha bulla sobre la diferencia entre fileo y ágape, pero otra vez la evidencia no apoya, simplemente no apoya esa idea. Y yo puedo, si quieren, mañana traer varios ejemplos para mostrar. No lo tengo porque no es parte de lo que iba a decir. Sí, aparece. No, sí, aparece varias veces, sí. Más tarde, durante la cena voy a buscar. Ok, no quería causar problemas, hermanos. Mi punto, una técnica literaria que tenemos que observar es la repetición. Hay montones y montones y montones de ejemplos, especialmente en los textos narrativos del Antiguo Testamento, donde hay rondas de 3, o donde hay repetición de palabras, santo, 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 ¿no? Etcétera. Y están ahí porque quieren, como una flecha, apuntar cuál es la idea central de ese texto. Y nosotros tenemos que observar esos detalles. Ok, otra ayuda literaria son las comparaciones y contrastes. Comparaciones y contrastes. Y hay una variedad de formas de hacer una comparación o un contraste. Por ejemplo, en la poesía, muy común, bueno, en toda la Biblia, no solamente en la poesía, hay lo que se llama un símil. Un símil es una comparación entre dos cosas donde el autor usa la palabra, dice allá, como o semejante a, o otra equivalente para indicar que es una comparación. ¿Ok? Es un símil. Hay, iba a decir miles, quizás no miles, pero centenares de símiles en la Biblia. Están por todos lados. Por ejemplo, Salmo 1. El autor dice, el sabio será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. ¿Cuál es la comparación que el autor está haciendo en este texto? Ok, entre un sabio y un árbol, ¿no? Es la comparación. Y lo que nosotros tenemos que decir es, ¿cuál es el punto de comparación entre las dos cosas? La clave es la palabra como. Cuando tú ves la palabra como en ese sentido, sabes que es un símil. Ojo, se puede usar la palabra como en otra forma, otro propósito. Vimos ayer, es una pregunta, ¿no? ¿Cómo es algo? Es una pregunta, no es igual, es un uso diferente. Pero este uso de la palabra como indica una comparación entre dos cosas. Otro ejemplo, 1 Tesalonicenses 2:7. Antes bien, nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. ¿Cuál es la comparación? Ok, Pablo y su equipo misionero están comparando su comportamiento entre la iglesia o los hermanos de Tesalónica con una madre, ¿no? Entonces tendríamos que preguntar cuál es el punto de comparación. O sea, no es exactamente, no es como una madre en todo sentido. Hay un punto de comparación que él está haciendo. En el segundo curso vamos a hablar de cómo interpretar el lenguaje figurado, ¿no? Hay todo un proceso de interpretar las figuras como estas figuras. Ok, otro ejemplo. Bueno,
No hay más de símiles. Las metáforas. Una metáfora es una comparación entre dos cosas, pero la comparación no usa una palabra para indicar que es una comparación. Por eso dice que es implícita, es decir, es más directa, pero no es tan obvio. Entonces, si yo digo, el pecador, eso no sería. Dios, no, ese es símil, iba a hacer un símil. Bueno, voy a usar ejemplos que tengo acá, más fácil. Santiago 3, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Cuál es la comparación? Lengua y fuego. Yo sé que la lengua no es un fuego, pero es como un fuego. Pero en vez de decir la lengua es como un fuego, él quería hacerlo más impactante. Entonces él dice la lengua es un fuego. Entonces una metáfora es implícita porque no hay una indicación que es una comparación, pero es más directa porque dice fuertemente la lengua es un fuego. Y tú dices, wow. ¿No? Segundo, este es mi favorito. Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. La comparación. ¿Cuál es la comparación? Jesús y una puerta. Okay, yo sé que Jesús no tiene manija, no tiene, ¿cómo se llama? Bisagras. No, pero Cristo es una puerta. Y Él dice cómo es una puerta. Él es la entrada y la salida. Entonces, una metáfora. Hay montones y montones de metáforas en las Escrituras. Y lo que tenemos que hacer es hacer la pregunta, ¿cuál es la comparación? ¿Y cuál es el punto de comparación entre las dos cosas? O sea, ¿en qué forma es Jesús como una puerta? ¿En qué forma es la lengua como un fuego? Esas son las preguntas que tenemos que hacer para entender las comparaciones y contrastes. Están en todas partes. Tienes que observar dónde hay una metáfora, dónde hay un símil. Ok, los contrastes. ¿Cuál es la palabra clave para ver que hay un contraste? Hay una palabra, la palabra pero. O a veces usan más, ¿no? Por ejemplo, así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. Entonces está haciendo un contraste entre dos clases de árbol. Es un contraste. Proverbios está lleno de contrastes. El que camine en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. Entonces está haciendo un contraste entre la persona que es justa y la persona que es un pecador, ¿no? Básicamente. Efesios 4:28, el que robaba no robe más, sino trabaje. Sino es otra palabra que se usa para mostrar un contraste, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, hay que observar cuando hay un contraste. Ayuda un montón en la prédica. Porque tú sabes, tienes dos puntos. La primera mitad y el opuesto. Tienes que explicar los dos lados. Ok. Otra ayuda literaria es lo que se llaman las frases o las oraciones condicionales. Ahora voy a preguntar a la gente de la iglesia bíblica Amistad, solamente ellos, ¿qué es una frase o oración condicional? Escuché que alguien mencionó eso en una prédica el domingo.
Escuché eso. Qué bondadoso, hermano. ¿Qué es una frase condicional? Ok, hay una condición, ofrece una condición. Hay dos partes de la oración. La primera parte se llama la prótesis. La prótesis es la parte que tiene la palabra sí. Y anuncia una condición. La segunda parte es el apódosis, que da la consecuencia o el resultado. Prótesis y apódosis. La primera parte, la prótesis, porque pro significa antes, prótesis, siempre hay la palabra sí, que indica una condición. La clave para entender una frase condicional es que la parte con sí tiene que darse para que la segunda parte puede realizarse. O sea, si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cristo está diciendo, vamos a suponer algo, ¿ok? Vamos a suponer que todos los milagros que yo estoy haciendo, especialmente echando fuera los demonios, vamos a suponer que yo lo estoy haciendo por el poder de Dios. Bueno, dice el dedo de Dios, la idea es el poder de Dios. Vamos a suponer, ¿ok? ¿Cuál es la consecuencia si es verdad que esas obras mías son el poder de Dios? ¿Cuál es la consecuencia? En Jesús dice, eso significa el reino de Dios llegó. Si no es el poder de Dios, no es el reino de Dios tampoco. La primera parte tiene que llegar a ser cierto para que la segunda parte pueda darse. Si no se cumple la primera parte, la segunda parte tampoco. Es la idea en una frase condicional. Segundo ejemplo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, el punto de Pablo acá es, vamos a suponer que nosotros los cristianos vivimos por el Espíritu. O sea, estamos energizados por la obra del Espíritu. Si es verdad que el Espíritu está obrando en nosotros, hay una consecuencia que tiene que darse. Tenemos que andar por el Espíritu. O sea, tu vida tiene que reflejar lo que Dios está haciendo dentro de ti. Si tú tienes el Espíritu viviendo en ti, Él dice, necesariamente la consecuencia tiene que ser una vida consecuente. Tienes que andar en el Espíritu. Si no, no puedes andar en el Espíritu, imposible. Entonces, la primera parte tiene que cumplirse para que la segunda parte pueda ser una verdad. 3. Isaías, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. ¿Cuál es el punto en la tercera? El tercer ejemplo. Escucho, pero no, ¿quién está hablando? Ah, hermano, perdón. Ok. Ok, más o menos, pero ponlo en tus propias palabras. Cambia todo el asunto en tus propias palabras. Gracias a que Dios nos dejó fieles, personas, creyentes, pues. Si no fuera por eso, entonces toda la población fuera como Sodoma y Gomorra. Ok, está diciendo, no es una, quizás habrá gente fiel
Él está diciendo, mira, ¿Dios dejó un remanente o no? Sí, dejó un remanente. Entonces, es por eso que no hemos sido destruidos nosotros. Es por Dios que ha guardado un remanente. Si no hubiera hecho eso, estaríamos todos nosotros fritos. La versión Panagio. Entonces, otra vez, la primera parte, la segunda parte depende de la primera parte, siempre en una frase condicional. Otra vez, creo que hay más de 600 ejemplos de frases condicionales en la Biblia. 600, en el Nuevo Testamento, 600, montón. Están en todas partes. Entonces, hay que observar. ¿Por qué? Porque requiere que nosotros interpretemos la frase condicional. Ok, aquí llegamos al quizás la ayuda literaria que más ayuda en la observación. Las frases o palabras de conexión. ¿Cómo se llama una palabra que conecta, que une dos ideas? Hay una forma gramatical, conjunción, excelente hermana, 5 puntos, no más que 5, 20 puntos. Una conjunción es una palabra chiquitita, pero que une dos ideas. Mi sugerencia es que cada uno de ustedes que hablan español memoricen las conjunciones en español. Yo les garantizo algo. Si tú memorizas las conjunciones en español, cuando tú lees la Biblia, vas a entender la Biblia 50% mejor. Si memorizas las conjunciones y las preposiciones, van a entender la Biblia 75% mejor. Porque esas palabras chiquititas son claves para entender el argumento del autor. Yo tengo una hoja en mi computadora de las preposiciones y las conjunciones. Y antes, perdón, no entendía muy bien, pero empecé a memorizar y a reconocer las preposiciones. Cuando yo estudio el texto bíblico, yo hago lo que se llama un diagrama de flujo. ¿Se acuerdan en la gramática? Donde tenía que hacer un diagrama de la gramática, ¿no? El verbo, sujeto, verbo, todas esas cosas. Yo hago eso cuando hago mi estudio del texto. Cada vez que yo veo una preposición, yo sé que es una frase subordinada. No es la idea central, es algo que apoya la idea central. Yo ahora que puedo leer un texto y así, yo veo como ¿vieron la película del Mente Brillante? ¿Alguien? Él ve todas esas así, ¿no? Por haber memorizado las preposiciones y las conjunciones cuando yo leo la Biblia, esas cosas como una luz de neón salen a la luz y yo puedo ubicar las cosas en su lugar. No porque tengo una habilidad especial, sino porque esas palabras son tan comunes que cada vez que yo las veo, abre mis ojos. Wow, preposición, wow, conjunción. Esto une esto en esto. Esto está dando una relación de subordinación acá. Y es mucho más fácil entender las escrituras. Entonces, mi sugerencia, memoricen las conjunciones. Algunos ejemplos. Primero, las conjunciones que hablan del propósito, que indican, que señalan un propósito. ¿Cómo? ¿Para qué? Cada vez que tú ves la frase ¿para qué? En la Biblia, tú debes decir, aquí viene el propósito. Aquí viene el propósito. Porque ¿para qué? Significa siempre, 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 siempre propósito. ¿A fin de qué? ¿Con el fin de qué? ¿Con la intención de qué? Todas esas frases indican propósito. Entonces, subrayen en sus Biblias
Cada vez que ves, ¿para qué? Propósito. ¿Para qué? Propósito. ¿Con el fin de qué? Propósito. Por ejemplo, Mateo 26, 41. Velar y orar. ¿Cuál es el propósito de velar y orar? Jesús dice, el propósito es para que no entremos en tentación. Bueno, es el caso de sus discípulos, ¿no? Pero esa es la idea, es el propósito de velar y orar. Hechos 8:19, ¿se acuerdan de Simón? Simón era ese sinvergüenza que decía que quería ser un creyente, ¿no? Y después dice esto, dadme también a mí este poder. ¿Cuál es el propósito de recibir ese poder, Simón? Simón dice, mi propósito es muy sencillo, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué quería Simón? Quería ser un mago, era un mago. Quería usar el Espíritu Santo como su mágica, ¿no? Controlarlo. Su propósito es muy claro porque él declara su propósito. ¿Cómo sé? ¿Para qué? Efesios 4:28. El que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Cuál es el propósito de trabajar en vez de robar? Para tener que compartir con el que padece necesidad. Interesante eso, ¿no? No dice para que yo tenga más juguetes en mi casa. Él dice, trabajar para poder dar. Eso cambiaría nuestros ojos, nuestra percepción del dinero rápidamente. Otra vez, hermanos, memoricen las conjunciones. ¿Para qué es una conjunción? ¿Cuál es su propósito? El propósito de para qué es decir cuál es el propósito. Es su función en cada oración que aparece. Su función es señalar un propósito. Otro ejemplo. Conjunciones que indican una consecuencia, una implicancia, una aplicación de algo. Entonces tenemos por eso, por lo tanto, por ende, por consiguiente, así que. Todas esas frases señalan que lo que sigue después es una consecuencia de lo que se dijo antes. Entonces, Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mateo 6:33. 33, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice? Yo sé que no está ahí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En todo el contexto, Jesús está hablando del hecho de que no debemos preocuparnos por nuestras necesidades, sino debemos buscar el reino de Dios. Y aquí es la consecuencia. La aplicación. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. 34 es la aplicación o la consecuencia de todo lo que él dijo antes. Está llegando a una conclusión. La conclusión es simplemente esto, hermanos. No tengan angustia. No se preocupen por lo que no tienen. Efesios 4:25. Por eso, desechando la mentira, hablad de la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En 24 de Efesios 4, Pablo dijo, el viejo hombre murió. No existe. Viejo hombre murió. Por eso, ¿qué debemos hacer?
desechando toda la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo. El hecho de que tú eres el nuevo hombre, ya no el viejo hombre, significa que no puedes mentir. ¿Por qué? Todo lo que tú eras antes murió. No existe. No es tu identidad. No es tu realidad. La realidad antes era mentiroso. Ya no puedes mentir. Porque eres un nuevo hombre, una nueva mujer. Lamentaciones 3:21. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. ¿Por qué o para... ¿Cuál es la base de su esperanza en este texto? ¿Cuál es la base de su esperanza? ¿Qué es lo que lo llevó a esperar? Ok, un cambio de perspectiva, un cambio de mente, dice. Y la consecuencia es, yo tengo esperanza. Otra vez, solo tienen que buscar y mirar, observar la conjunción. Y tú sabes que la función de esta frase es consecuencia, consecuencia. Uno más. Explicación o causa. La causa de algo, la explicación para algo se ve por la conjunción ¿por qué? Ya que, puesto que, dado que. Quizás uno de mis textos favoritos es Filipenses 2, 12 y 13. Pablo dice, por tanto, ¿qué quiere decir? Ok, es consecuencia. Exactamente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más que ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo dice, nosotros tenemos que básicamente vivir nuestra salvación. Pero yo digo, Pablo, no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo dedicarme a vivir, a poner en marcha mi salvación? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la explicación? Ok, Pablo dice, la razón por la cual yo puedo vivir mi salvación es justamente porque Dios está produciendo en mí tanto la capacidad y las ganas de obedecer. Mi obedecer es una respuesta a su obrar. Él me llama y dice, obedece, vive tu salvación. Y yo digo, ¿cómo? Él dice, ¿por qué? Él dice, porque yo estoy obrando en ti. La relación es una explicación. Génesis 24, 56. ¿Se acuerdan cuando, ¿cómo se llama Abraham tiene un siervo en su casa, no tiene... quiere encontrar una esposa para su hijo Isaac y dice a su siervo, tú tienes que andar al pueblo de mi familia y encontrar ahí la ayuda idónea para mi hijo. Entonces él va y llega con Labán y Betuel y dice, ella es la persona. Entonces él dice, no me detengáis. ¿Por qué? Porque no debo detenerte. Él dice, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Él dice, no me puedes detener. ¿Por qué no? Porque ya encontré la mujer. Cumplió el propósito. Déjame salir. Ahí está la explicación del por qué.
2 Corintios 7:1. Así que, ¿qué quiere decir así que? Consecuencia. 2 Corintios 7:1 es la aplicación de 2 de Corintios 6:14 hasta el final del capítulo 6. Toda esa parte de 2 de Corintios 6 nos lleva a esta conclusión. Amados, puesto que tenemos tales promesas, o porque el hecho de que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, etc. ¿Por qué debo limpiarme de todo pecado? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué yo debo vivir una vida limpia? Porque tengo promesas. Las promesas Él explica en capítulo 6 de 2 de Corintios. La división del capítulo es un error acá, no debe ser. Y ustedes saben que no eran originales, ¿no? Las divisiones de capítulos. Esas divisiones fueron agregadas 1500 años después, ¿no? Y aquí hay un gran error, porque 7:1 va con capítulo 6. La idea, tú ves las conjunciones y tú notas cuál es la función de toda la oración. ¿Por qué? Porque la conjunción une dos partes. Y tiene una función. Puede ser consecuencia, puede ser propósito, puede ser explicación, ¿no? Entonces, memoricen las conjunciones y sus funciones. Va a cambiar como ves la Biblia. Ok. Estoy notando no sé, un cansancio o en mi país hay muchos venados. Detrás de mi casa hay un bosque. Y en el bosque muchas veces se ve venado, caminando por ahí libres. Pero cuando tú ves un venado en la calle, ¿saben lo que los venados hacen? ¿Cuántos han visto un venado en una calle? Hacen eso. Y viene el carro y el venado sigue ahí. Es lo que estoy viendo. Cara de venado. No sé por qué. Ok, vamos a hacer una práctica. Efesios 5, no te vayas. Estoy bromeando. Efesios 5, 15 a 20. Ok. 10 observaciones. Quiero que enfoquen dos cosas. Escuchen muy bien. La primera cosa, las conjunciones, lo que acabamos de ver. ¿Ok? Traten de ver si hay conjunciones y si hay, cuál es la función de esa conjunción. Y dos, usen algunas de las preguntas claves que hemos visto. ¿Ok? Si ves una ayuda literaria como una repetición, comparación o contraste, frase condicional, también anoten esas cosas. ¿Ok?
Ok, entonces. ¿Rápido y mal? No creo eso. Ok, ¿quién quiere compartir una hermana? Un segundo. No sé cuál. Te doy esto. Sí, una sola observación. Ajá. Leo no suena. Sí, ok. No sé si era lo que su idea, ¿no? Pero esto fue lo que yo entendí. Entonces, yo puse contraste, no como necios, sino como sabios. Ese es un contraste allí. Excelente. ¿Cuál es la clave para saber qué es un contraste? La conjunción si no. Entonces, ahí también ese es el punto de comparación, pues. Entonces, perdón, el punto de comparación es aprovechando bien el tiempo. Ajá. Perdón, no como necios, sino como sabios. Ok. Ese era el punto de comparación. Ese es el contraste. Ajá. Ok, excelente. Vamos a dar... ¿Quién más quiere compartir? Excelente. Hermana, aquí está el... Nosotros encontramos, solo de lo que vimos, ¿verdad? ¿A qué hora? Ok. No. Ya, hermana, disculpa. Ok, nosotros encontramos que en el texto hay mandatos en imperativo. Ok, muy bien. ¿Cuáles son? En el 15, mirad. Ujú. En el 16, no seáis. En el 18, 16. Oh, no ya, seáis 17, insensatos. 17. Perdón, 17, no Ok. seáis insensatos. Ajá. En el 18, no os embriaguéis. Muy bien, Y sed llenos del Espíritu. muy bien. Excelente. Dentro del 18, en sed llenos del Espíritu, hay una lista de cosas que hacer. Hablando, cantando, alabando y dando siempre gracias. Ok, vamos a... Si no me acuerdo, recuérdame, quiero volver a ese punto. Lo que acabas de decir al final. Excelente, excelente, excelente. Una pregunta para ustedes. No necesito eso. Ok, ustedes dijeron que hay varios mandatos. Ok, ¿cuál es la diferencia entre unos de los mandatos con otros de los mandatos? ¿Hay una diferencia o todos son iguales? Obviamente son mandatos diferentes, pero hay algo muy particular. Por ejemplo, mirad. No os embriagáis. ¿Cuál es la diferencia? Ok, exactamente. Varios de los mandatos son, digamos, positivos y otros son prohibiciones negativos. Ok, muy bien, excelente. Ok, ¿quién más? Otra observación. El texto comienza presentando la consecuencia de algo dicho anteriormente. ¿Cómo Cuando sabes? dice, por pues. Excelente. La palabra pues es una conjunción que quiere decir... Por lo tanto, o es de consecuencia. Ok, consecuencia. Entonces significa que todo este texto es una consecuencia de lo que Pablo dijo antes. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Otro. No, cualquier cosa tú puedes hacer. Por ejemplo, en los mandatos donde dice no seáis insensatos, ese es un mandato que me está como protegiendo de algo o me lo está advirtiendo. Okay. Entonces, el ser llenos, ese sí me va a producir algo. Al yo cumplir eso, voy a ser obediente y va a producir en mí cantar himnos, hablar con vosotros y siempre dar gracias. Ok, muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien que no ha compartido, hermana?
En el versículo 26 veo que hay una explicación de que dice de que aprovecha. ¿Una qué? Explicación. Ok, explicación, excelente. ¿Cómo sabes? Porque dice, ¿no? Que aproveches bien el tiempo y te dice por qué lo debes aprovechar, usando el por qué, porque los días son malos. Perfecto. ¿Vieron eso? La palabra por qué significa una explicación. ¿Qué es lo que está explicando? ¿Por qué debemos aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. Ok, tengo una pregunta y quiero que alguien conteste que no ha hablado por las últimas 6 semanas. ¿Cuál es la consecuencia del hecho de que los días son malos? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es una implicancia del hecho de que los días son malos? ¿Qué dice el texto? Tienes que usar micro, si no. Ok, no sé si te capto, pero debemos andar con diligencia, no como necios, sino como sabios, y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ok. Excelente todo lo que dijiste. Pero mi pregunta es, Pablo dice los días son malos. Y él dice, como consecuencia del hecho que los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Esa es la idea. Pablo dice, los días son malos, por tanto, aquí es la aplicación, aquí es la consecuencia, aquí es cómo tú debes responder. El hecho de que los días son malos, tú no puedes ser insensato. ¿Qué tienes que ser? Entendidos, es el opuesto. Hay un contraste. Noten, las conjunciones definen la función de cada frase. Por eso digo, si tú memorizas las conjunciones muy bien, cada vez que tú leas, van a saltar a la vista cada conjunción. Y tú vas a decir, mira, dice por tanto, significa consecuencia. Dice por qué, es una explicación. Dice para qué, es un propósito. Y ya no tienes que decir, no entiendo lo que Pablo está haciendo acá. Vas a entender porque tú sabes lo que significa la función de la conjunción. Me explico más o menos la idea. Es la gramática. Voy a ser muy sinceros con ustedes. Si no aprendes algo de la gramática, no vas a ser un buen intérprete de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la Biblia en un idioma como español. No es un idioma celestial, es español. O sea, la Biblia que ustedes tienen. Entonces, tienen que aprender a leer bien en español, que quiere decir entender las conjunciones, las preposiciones, la gramática. Ayuda un montón en poder entender el significado del texto. Montón. Lamento decirlo porque yo sé que 99.9% de la gente odia la gramática. Pero la gramática ayuda un montón, especialmente en las cartas. En las cartas ayuda un montón. Ok, ¿qué otra? Sí, hermana, un segundo, necesito el micro. No te preocupes, necesito el ejercicio. No hice mi ejercicio hoy. En el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El antes bien es... Ok, ¿cuál es la función de antes bien? También me da una implicación, si hago esto, voy a tener esto, o sea, un contraste. Contraste, es un contraste. ¿Cuáles son los dos opuestos? Que si no nos embriagamos vamos a estar
vamos a ser llenos del Ok. Espíritu. En vez de utilizar tu tiempo para tal cosa, mejor busca tal otra cosa. Yo tengo dos opciones. Dos opciones. Yo puedo embriagarme o yo puedo llenarme con el Espíritu. Es básicamente lo que Pablo está diciendo. Y él dice, no hagan la primera. Muy bien, excelente, excelente. ¿Qué más? Un montón de I. ¿Ok? ¿Qué hace un I? Un y es una conjunción. Así Sí. que une cosas. Ok. Ahora, I tiene varias funciones. Puede ser, bueno, no voy a entrar en todo eso, pero sí, I es une cosas. Hay varias formas de entender I. ¿Cómo? Sí, es para enumerar, es para agrupar cosas, sí, tiene varias funciones. Me llama la atención que desarrolla el ser lleno del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu, cuando es el contraste, él desarrolla cómo eres lleno, hablando entre vosotros, salmos, con himnos. Ok, dije que quería volver a ese punto que tú hiciste, que tú acabas de mencionar. No siempre hemos entendido qué es lo que Pablo quiere decir. Pablo dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y después él sigue con 5 participios. No importa qué significa participio, pero es una forma, en español se llama gerundio. Ando yendo. Ando, exactamente. Hablando, cantando, alabando, dando gracias, y hay uno más, en verso 21, aunque en las versiones lo pone como si fuera un mandato, no es. En griego es un gerundio, sometiéndose. Sometiéndoos. Exactamente. Pablo dice básicamente, miren, no debemos emborracharnos. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos emborracharnos? ¿Qué dice? Hay disolución. Entonces, Pablo, ¿qué hago si no puedo hacer eso? ¿Qué debe controlarme? El Espíritu. Y si el Espíritu me controla, ¿cuál será la consecuencia? Pablo dice, la consecuencia, tú puedes notar una persona llena del Espíritu fácilmente. 5 cosas, dice Pablo. Primero, vas a verlos hablando entre ellos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Van a cantar, van a alabar, van a dar gracias, y Pablo dice en 21, van a someterse los unos a los otros. Todas esas cosas son la manera que se ve la llenura del Espíritu en la práctica. No son las únicas formas, pero son las formas que él enfatiza acá. Interesante, en Colosenses 3, Pablo, aunque no usa llenos del Espíritu, tiene la misma idea. Él dice básicamente llenos de la palabra, pero usa la misma consecuencia casi en ese texto. Entonces, un lindo texto. Y ustedes sacaron varias observaciones muy buenas enfocándose en las conjunciones, ¿no? Las relaciones entre palabras, contrastes y comparaciones, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo de observación. No es simplemente sentarme a leer. Es sentarme a leer con propósito. Leer observando, tratando de enfocar en los detalles del texto. Y la gramática ayuda un montón. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Hay muchas conjunciones más, muchas otras cosas que tú puedes enfatizar, pero no quería tener tantas cosas, quería enfocar solamente unas cuantas cosas.
Algo más. Los que estuvieron para Sendas o para IBAC, cuando hablaron de este mismo tema, algo que agregar que no he mencionado acá. Algo que ustedes aprendieron en los otros cursos. Pastor, tú eres el único que estaba en todos los cursos. Bueno, 2 personas. ¿Algo más que agregar? No. Ok. Estamos esperando la cena, no llega todavía. Entonces, vamos a seguir. ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? No, todavía. La lluvia. Ok. No vamos a tener cena hoy. ¿Cómo? Ok, ya vamos a seguir entonces. Yo sé, vamos a seguir, ¿ok? ¿Estamos bien? No. Yeah, ok. Ok. ¿Quieren hacer un repaso o seguir adelante sin repaso? Sigamos, ya, yo pensé que iban a hacer eso. Ok. Número 4. Número 4. Estamos hablando de 6 principios para la buena interpretación. Todo lo que hemos compartido, probablemente 90% no era nuevo para muchos. Este cuarto punto podría ser algo nuevo para algunos. El punto es importante descubrir el género literario del texto. El género literario del texto. No es que ese punto es nuevo, pero lo que voy a compartir podría ser nuevo para algunos. El género literario del texto. No sé cuántos de ustedes han escuchado de C.S. Lewis. Era un ateo que se convirtió a Cristo. Era un crítico literario. Eso era su trabajo, un profesor en Inglaterra. Y él dijo esto. Él dijo, el primer requisito para juzgar cualquier obra, desde un sacacorchos a una catedral, es saber lo que es, lo que se pretendía hacer con ello y cómo se debe usarlo. Después de que se haya descubierto, quizás el reformador puede decidir que el sacacorchos fue hecho para un mal propósito y el comunista puede pensar lo mismo sobre la catedral. Pero tales preguntas vienen después. Lo primero es entender el objeto que tienes delante. Siempre y cuando pienses que el sacacorchos fue para abrir latas o la catedral para que los turistas se divierten, no se puede decir nada sobre el propósito de ellos. En otras palabras, Lewis está diciendo, si tú no puedes identificar la cosa que tienes a mano, jamás vas a entender su propósito. Si tú crees que este puntero es para limpiar la nariz, entonces nunca vas a entender verdaderamente cuál es su función, su propósito. Tenemos que entender lo que una cosa es para entender su propósito. No hay nada más claro en cuanto a una aplicación de ese punto que cuando se trata del texto bíblico. Si tú y yo no sabemos qué es el texto que tenemos delante de nuestros ojos, jamás vamos a entender su función, su propósito. Es decir, si no entiendes el género literario del texto, nunca vas a entender el texto. Nunca. Otro autor dice, para producir una interpretación correcta es crucial para el intérprete detectar el tipo de literatura y ser consciente de las reglas para ese género. Tienes que descubrir qué género literario es el texto. Y después puedes aplicar las reglas de interpretación correctas para ese género. Si no identificas correctamente, estás frito en la interpretación. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un género literario? Un erudito dice, un género es un grupo de textos escritos. Aunque hay género de música, de arte, vamos a hablar solamente de textos escritos. Es un grupo de textos escritos marcados por características recurrentes
que se repiten, distintivas, son diferentes, que constituyen un tipo de escritura reconocible y coherente. No tengo la menor idea de lo que quiere decir, pero voy a explicarlo. ¿Okay? Los eruditos hablan para que nadie pueda entender. Voy a tratar de explicar lo que él está diciendo. Un género literario es un grupo de textos escritos, en este caso, donde tú puedes ver 3 de esos textos, 1, 2, 3, y tú puedes decir, mira, cada uno tiene las mismas características. Y esas características se repiten cada vez que yo veo esta clase de texto. Cada vez se repite. Y son algo que tú puedes observar. Tú puedes reconocer cada vez. Y son entendibles. Por ejemplo. Bueno, explico más. Y después, por ejemplo. Son textos escritos. Todos los textos en ese grupo comparten ciertas características. En otras palabras, tenemos que agrupar toda la literatura según sus categorías, sus géneros literarios. Tal como antes agrupábamos seres humanos según su género. Teníamos hombres y mujeres. Hoy en día tenemos más grupos. Hombres y mujeres, los que están en medio, los que no están seguros, los que son los dos. Tenemos muchas categorías. Perdón. Borren esto de la grabación, por favor. No debo bromear así. No es justo. Perdóname, Señor. Ok. Son textos escritos. Y tú puedes ubicarlos en distintos grupos porque tienen características que se comparten entre ellos, pero que son diferentes de los otros grupos. Esas características se repiten en los distintos textos y son reconocibles. Cada característica, tú dices, mira, tiene esto. Por eso cabe en esta categoría. Son reconocibles. Van a ver muy pronto lo que quiero decir. Ok, número 4. Al final, un género se identifica por la similitud reconocible entre una serie de textos. Ok, un ejemplo. Ok, ¿listos? Primero, ¿qué género literario es esto? ¿Qué género literario? ¿Cómo? Historietas o cómicas o... ¿Cómo? Ok, bueno, tenemos varios nombres. Todos sabemos. ¿Cómo saben ustedes? Ok, la ilustración, ¿qué más? Ok, muy bien. O sea, cada vez que tú ves una historieta, casi es igual, ¿no es cierto? Tiene las mismas características y se repite vez tras vez, tras vez, tras vez, en todos los ejemplos. Hay algunas variedades, pero por lo general son exactamente iguales. Yo no tenía que enseñar a nadie acá en este cuarto lo que era eso. Todos sabían. Todos los días nosotros reconocemos distintos géneros literarios, todos los días. Tú abres el periódico, yo no tengo que decir, mira, John, estás leyendo periódico. Yo no tengo que decirlo, él sabe. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que es un género literario. Esto. No escucho muy bien. ¿Cómo? Cántico. Ok. Canción, cántico, poesía. ¿Ok? ¿Cómo saben? Bueno, ya, yo puse eso para que nadie se equivoque. Pero leyéndolo, es obvio. Tiene ritmo, ¿no? Tiene ciertas señales. Es obvio. Esto. ¿Cómo? Mensaje de texto.
es un género literario, es un lenguaje. Esto, una receta. ¿Cómo saben? Tiene ciertas características que todas las recetas tienen. ¿Cuál es mi punto? Yo no tengo que enseñarles nada de qué es un género literario, ustedes ya saben. Porque todos los días nosotros tenemos que decir esto es tal cosa, es una poesía, es una canción, ¿no? Es una amenaza, es una advertencia, es esto, es otro. Es un género literario. Es un grupo de textos, en este caso textos, que comparten ciertas características. Y esas características se repiten cada vez que tú ves ese género literario. En la Biblia es exactamente igual. La Biblia está repleta de un montón de géneros literarios. Y ustedes pueden identificarlos sin problema, por lo general. Entonces, los cómicos o historietas, miren, varias, pero ¿qué notan de la similitud entre ellos? Varias similitudes. Son las características que identifican un género literario específico. Ahora, ¿qué pasa si yo trato de interpretar esto como yo interpreto la ley? La ley panameña, ¿no? Llega a mi casa una ley escrita por el gobernador de la ciudad de Panamá, o no sé cómo es acá. Llega a mi casa. Si yo interpreto la ley como yo interpreto un cómico, ¿cuál sería la consecuencia? Un gran problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo entiendo que se interpreta una ley diferente que un cómico. Y es igual en la Biblia. Los géneros distintos requieren reglas diferentes. Cada género tiene sus propias reglas de interpretación. ¿Qué género literario es esto? ¿Cómo sabes? Ok, todas las cartas del Nuevo Testamento tienen la misma estructura. Todas las cartas. Cada carta empieza con el autor, los destinatarios, una acción de gracias o una alabanza. Todas las cartas. No hay misterio en eso. Ustedes pueden identificar las cartas. ¿Cuál es el género literario de estos? ¿Cómo saben? Un hombre sabio. Cada salmo, casi cada salmo tiene características en común. Y tú puedes identificar el género fácilmente. No es algo difícil. Como ustedes saben, hay una variedad de géneros en la Biblia. Profecía, poesía, parábola, apocalíptica, ley, narrativa, carta, sabiduría. Un montón de géneros y subgéneros en la Biblia. La cosa con los géneros literarios es que cada género tiene que ser tratado según el género. No puedes tratar todo por igual. Cada uno requiere un trabajo diferente. Justo el momento perfecto para salvar a Willy. Vamos a orar para la comida. Ok. Vamos a orar. Pastor, ¿podrías orar para la cena?